En la primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. En este texto de Génesis, si nos vamos al tiempos antiguos, estamos hablando del siglo X antes de Cristo. La gente en la antigüedad no viajaba. Es decir, acuérdense ustedes en Sócrates, estamos en el siglo IV antes de Cristo. Sócrates prefirió tomarse la cicuta que salir de Atenas. Es decir, no existía la mentalidad de salir de un pueblo y irte a otro. Eso me explico, no existía. Pues. Entonces llama la atención que Abraham se desinstala. Es decir, es el hombre que puede salir con su familia, con sus ganados, con sus hijos, a buscar un paraíso que se perdió. Dios le da la vocación a Abraham de ser el padre de todos los pueblos. Y sale Abraham de Ur de Caldea a buscar la tierra de Israel. Si ustedes se dan cuenta, este esquema teológico es muy especial, porque curiosamente, no se acuerdan ustedes muy bien, bíblicamente, Abraham se desinstala, no es un hombre amarrado a la tierra, sino es un hombre que por el nombre de Dios va a buscar un paraíso perdido. Pero acuérdense que eran desde Ur de Caldea hasta la tierra de Israel, son miles de kilómetros. Y moverse con todo, con familia, con ganado, es una obra titánica. Y todavía, si eso le sumamos, ¿no? Recuerden ustedes en el texto bíblico, a la mitad del camino, es decir, tan lejos del punto de final como tan lejos del punto de salida, está la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde Abraham quieren la gente de Sodoma que se quede a vivir ahí. Entonces Abraham le responde a Dios y se lanza. Entonces esto nos invita a nosotros primero a escuchar la voz de Dios y que comencemos la hazaña de la fe, la aventura de la fe. Es decir, a veces nosotros somos como los barcos, pero amarrados. Podemos salir a miles de lugares, sí, pero realmente el barco está amarrado al puerto, ¿no? Y aquí lo que nos invita es, hijito, suéltate. Es decir, lánzate a la aventura de la fe. Entonces Abraham va a ser el hombre de la fe, va a ser el modelo de la fe. Pero esta fe, y aquí es donde me quiero detener, Abraham es el hombre de la escucha. El problema es que el hombre del siglo XXI es el hombre del touch, ¿no? Estamos pasando la cultura del ver. Nosotros antes medimos todo, buscamos la proporción, buscamos la dimensión, la medida, todo debe ser calculado, medido, pesado, fraccionado, etc. Y ahora, curiosamente, estamos en la cultura del touch. Pero hay un asunto, mi estimado, la sabiduría no es por vista. Y la sabiduría no es por touch. La sabiduría es por los oídos. Tienes que escuchar la palabra. Y entonces para nosotros el hombre que está bien conectado, o sea, la palabra de Dios, la figura de Abraham, es el hombre que ama su tierra, ama a su prójimo y se ama a sí mismo.
Y la palabra de Dios ha llevado a este hombre a moverse de tierra, pero sin perder, es decir, es el hombre de la escucha de la palabra, el hombre que va en búsqueda, ¿no? Entonces se nos invita a nosotros como Abraham, a caminar el camino de la fe. En nuestros días no es fácil creer, ¿eh? Yo, al escuchar así muchos compañeros creyentes, mucha gente dice, pues padre, se está descristianizando los ambientes, se están desintegrando las familias, es más difícil escuchar la palabra de Dios, hay menos sacerdotes, las parroquias están repletas y para colmo mal educados o mal educados. Dice, pues es difícil escuchar, dice la gente, hoy ya no. Hasta muchos cristianos, o sea, viven una cultura de la insolencia, es decir, les vale gorro si el niño llora, si el niño grita, si los chamacos corren, si se habla en la misa, se hacen hasta comerciales, ¿no? Cada vez que suena el coro en la parroquia, la gente se pone a hablar y tú dices, ¿qué pasa? Pues son gente que no está acostumbrada a la escucha, es decir, para poder escuchar necesita silencio, es el medio, pues. Entonces, para poder escuchar a Dios, se requiere vivir en silencio, pero es lo que la sociedad hoy es a lo que más le tiene miedo, al silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio el hombre se sincera, porque en el silencio el hombre deja de ser consumista, en el silencio es el ambiente donde Dios habla. Entonces Dios habla bajito, pues Dios habla con letra, Dios habla como murmullo. El lunes pasado nos invitó la madre Ramón a ir a Jamón Lemon. Subimos a ver la nieve a Tucson. Y una de las cosas maravillosas es que en los bosques, cuando en la tarde comienza a entrar el aire, por el cambio de temperatura, comienza a entrar el aire por los bosques. Y entre los pinos se comienza a ir un silbido, así como, es muy especial el silbido. Es un ruido que hacen los pinos cuando pasa el aire por el medio de los bosques. Y para muchos antiguamente me preguntaban, ¿qué es Dios? Dios es la brisa. Dios es el murmullo del bosque. Para nosotros, hombres de urbanos, hombres que vivimos en medio de ruidos, de ambulancias, bomberas, carros y claxon, etc., es una sociedad mucho ruido, igualmente en las fábricas. La gente vive altos niveles de ruido. O un día que no tengan ningún negocio, váyanse a pie y cuando pasa el tren por Nogales verán qué escándalo. De ahí en adelante ya no vas a poner afinar un piano de tanto ruido que hay. O sea, entonces decir Dios habla, pues sí, Dios habla, pero silencio. Mucha gente quisiera escuchar a Dios en la discoteca, en la fiesta, en el ruido, en el pueblo, pues son cosas muy extraordinarias, ¿no? Mejor volvamos a lo sencillo, a lo pobre, a lo humilde, es decir, volvamos al silencio donde Dios habla, ¿no? O sea, escucha a Dios, pues. Había un santo muy famoso que decía, hay que ir a Jerusalén. De Atenas a Jerusalén y de Jerusalén a Atenas. Es decir, si tú quieres ser un científico, tienes que ir a Atenas. Y de Atenas irte a Jerusalén, donde Dios habla. O también de Jerusalén a Atenas. Conoce profundamente a Dios para que entonces ames el universo en que vives. Ahí está la invitación, que sea tuya.